Buenas tardes a todos. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estimado, ¿y tú? ¿Cómo estás, Muy estimado bien. Carlos? Pues mira, aquí, Adrián, muchísimas gracias por darnos esta plática, esta charla, ahorita con esta incertidumbre que hay con el gobierno americano, que ya se aprobó el TEMEC, con los capítulos que están haciendo de la industria automotriz, pues es bien importante para todos nosotros que nos dedicamos a la industria, el comercio exterior, con logística, saber cómo vamos a pagar los impuestos en la aduana americana. Cambia todos los días, sabemos que son varias secciones, varias partidas, y sí hay varias incertidumbre. Pues primero que nada, gracias a ti, Adrián, por la oportunidad, y a todos los que se suscribieron a este webinar. También bienvenidos y muchas gracias. Estamos con el mejor experto que hay de la ONU americana, habla bien español, todos lo entendemos bien. De nuevo, gracias, bienvenidos y adelante, Adrián. Gracias, estimado Carlos, y gracias a Palco por la invitación. Voy aquí a empezar a compartir mi pantalla. Y me das acceso, porfa. Ahí está. Ok, perfecto. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Ok, entonces, Sí, bueno, te escuchamos. iniciamos. Perfecto, gracias. Gracias por la invitación y bueno, con gusto aquí vamos a hablar el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos en el contexto México-Estados Unidos. Una hora y media, como una hora, ¿verdad? Una hora y media. Señorita, empezamos y bueno, a lo mejor nos pasamos un poquito de la hora, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Para ir viendo. O sea, es mucha información, pero bueno, preferí ponerles las filminas, aunque veamos algunos aspectos más rápido, pero sí que tengan la información. También vamos a ir hablando pues, del contexto de las aplicaciones, que tienden a ser complejo, ¿no? Es complejo, no está tan fácil, pero con un buen entendimiento, con un buen mapeo, pues sí podemos tener una buena precisión de cálculos de aranceles y cómo funciona, ¿no? Como siempre les dejo mis datos. eh, hay mucho que ver, mucho que analizar. Entonces, bueno, naturalmente el tiempo siempre nos limita y no podemos verlo absolutamente todo. Pues alguien tiene una pregunta a través de Palco conmigo. Con mucho gusto vemos casos a lo particular, dudas, o también aquí, ¿verdad? Con mucho gusto, si les parece bien al final de la presentación, vemos dudas, preguntas, comentarios, anécdotas, con gusto, ¿eh? Y aquí también, bueno, tengo el chat abierto. Por si también alguien pone una pregunta aquí también le damos seguimiento. Voy a estar aquí volteando al lado donde tengo otro monitor para ver las preguntas y también así platicar, ¿no? También, bueno, les sugiero suscribirse a nuestro boletín. Primero, bueno, conectarse conmigo en LinkedIn. Ahí estamos poniendo información, notas de lo que está sucediendo, especialmente ahora, pues es muy, muy, muy importante mantenerse informado. No les digo que yo sea la única fuente de información, claro que no, pero que yo sea una de ellas, ¿no? Y que así tengamos varias para poder mantenernos informados, porque actualmente, pues sí hay mucho que ver y cambios constantes, como bien lo comentó Carlos. Entonces, pues hay que estar al pendiente. También tenemos un boletín donde estamos compartiendo la más reciente información de lo que está sucediendo. También les sugiero ahí meterse. Aquí van a encontrar un Linktree o una serie de ligas y uno de ellos es la del boletín. Les sugiero suscribirse para que estén también recibiendo información de lo que está sucediendo. Estamos informando constantemente desde noticias en términos de alto nivel, por así decirlo, hasta notas muy, muy técnicas sobre nuevas aplicaciones de aranceles y demás. Entonces, pues también los invito a suscribirse para que estemos al tanto y en contacto, ¿no? Porque sí hay mucho que ver y mucho que hacer, entonces pues vale la pena estar en contacto. Bueno, digo, manera de introducción, yo creo que, bueno, ya hemos hablado de esto, digo, ya digamos que esta nueva
política comercial de los Estados Unidos probablemente ya no es noticia, ¿no? Digo, es noticia todos los cambios y todo lo que sigue pasando, pero digamos que este cambio de paradigma en la parte comercial me parece que ya nos va quedando claro, ¿no? De lo que plantea Estados Unidos y cómo es importante anticiparlo y entenderlo y ver cómo aplica a nuestra propia operación, a nuestra propia empresa, a nuestros embarques del día a día, ¿no? Porque creo que es importante traducir todos estos temas de alto nivel a lo que vemos todos los días, vale la pena. ¿Cuáles son estos principales cambios de paradigma? Bueno, Estados Unidos dice, francamente, en cierta forma, Estados Unidos dice, en términos de comercio exterior, aunque yo no esté totalmente de acuerdo, pues dice Estados Unidos, nos hemos equivocado, ¿no? Nos equivocamos décadas, ¿no? Al ser un país totalmente abierto a recibir importación de manera indistinta, importaciones indistinta de cualquier país, a 0% arancel, permitir que otros países pues no recibieran nuestras exportaciones con la misma tasa de arancel o con un beneficio recíproco. Nos hemos equivocado, ¿no? Al mismo tiempo, hemos delegado parte de nuestra producción a otros países de menor costo, inclusive países que son antagónicos a los Estados Unidos, nos hemos equivocado. Entonces, Estados Unidos dice, tengo que replantear cómo hago las cosas, tengo que pasar de buscar la simple eficiencia o la eficiencia a resiliencia, a pasar de buscar el menor precio a tener capacidad productiva, a una interdependencia indistinta a dependencias controladas y a reducciones de riesgo en cadenas de suministro. Entonces, para mí, pues esto es vital entenderlo porque es lo que delinea la política comercial y en todas las medidas que vemos, siempre normalmente vemos estos fundamentos o estas bases de intención ya aplicadas, por supuesto, a cierto producto, cierta industria, ¿no? Cierta fracción arancelaria, pero vemos esta como mensaje general y base de prácticamente cualquier medida, ¿no? Entonces vale la pena tenerlo en claro, ¿no? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues implementar, o qué está haciendo ya también, una serie de acciones en su política y en acciones económicas relacionadas a aranceles, subsidios, requerimientos de contenido local, controles de exportación, controles de cadena de suministro, con una misma finalidad, preservar la producción, poder de respuesta y seguridad, ¿no? Entonces, es muy importante entender, ¿no? Que un arancel, como lo vemos, no es solamente un costo o no sucede como un caso aislado, no es parte de una estrategia industrial y geopolítica de los Estados Unidos. Entonces es importante entender la aplicación, es importante también entender el mensaje, ¿no? Porque si entendemos el mensaje, podemos anticiparnos y ver a futuro qué nos puede afectar. Y sí vale la pena anticiparnos sobre todo en este entorno que vivimos de grandes cambios. Yo creo que, bueno, los que hemos llevado, dependiendo qué edad tengan, ¿no? Si ya son jóvenes o tienen más experiencia, pues podrán decir en muchas instancias, los jóvenes definitivamente, dice, ya, jamás he visto esto, pues sepan que los que tenemos más experiencia, ¿no? Que tampoco, bueno, también estamos jóvenes, decimos, pues como esto no habíamos visto nada antes, ¿no? O sea, este cambio radical en cómo se está dando esto probablemente lo vamos a ver pues, una vez en nuestras vidas, probablemente, digo, no lo sabemos, pero sí es un cambio trascendental, es un cambio importante. De eso no hay duda, es un cambio, ya están dando vuelta al sistema comercial, lo están revolviendo y lo están aventando con una nueva funcionalidad, una nueva función. Y bueno, que en el futuro veamos un regreso, un ciclo distinto, a más apertura, bueno, puede ser eso, digo, tampoco no lo podemos asegurar, pero de que estamos en un ciclo de restricción, de proteccionismo, definitivamente, y creo que es importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Busca Estados Unidos comercio más equilibrado, ¿no? Reindustrialización, empleo, como les comento, aranceles como una herramienta para avanzar los intereses de los Estados Unidos. Y esto no hay pena, no hay reserva, no hay reparo. Es así. Aranceles como una herramienta de imponer los intereses de los Estados Unidos. Buscar un desacoplamiento estratégico de países antagónicos a los Estados Unidos, principalmente China, ¿no? Hay que decirlo, nada en contra de China, pero realmente pues ese es el foco. Realmente cuando hablamos
de todas estas medidas, si bien China no es el único objetivo, no es lo único que se está contemplando, sí es una parte muy importante, ¿no? Sin duda, ¿no? Y hay que atender esa parte. Incrementar capacidad doméstica y control de dependencias. La apertura sin reciprocidad debilitó la base productiva. Ese es el dictamen de los Estados Unidos. Correcto o incorrecto, pero eso es y es lo que debemos entender. También al mismo tiempo pues, se plantea un rebalanceamiento comercial coordinado, ¿no? Esto también, digo, sí es algo que se critica mucho a China, ¿no? Se tiene y para mí es muy interesante ver lo que ha logrado China, que sin duda destacable, pero también vemos cómo funciona la economía, ¿no? Y cómo China fue en contra de esos preceptos antiguos, ¿no? Que decían, bueno, para tener la mayor competitividad en el mundo hay que abrir las importaciones. Si hay que abrir las importaciones a todo el mundo, hay que bajar aranceles a cero y así mi mercado doméstico compite con los mejores del mundo y al competir con los mejores del mundo nos vamos a hacer los mejores, ¿no? O vamos a competir y vamos a tener el mayor nivel de vida, el mayor cantidad de productos y variabilidad de productos, variación de productos, diversidad de productos y también vamos a lograr objetivos de bajo costo, ¿no? China realmente vio la cosa distinto, ¿no? China dijo, voy a cerrar mis fronteras, voy a subsidiar, ¿no? Que en esencia esos son, digamos, serían lo contrario de esta estrategia, pero China dijo, voy a causar una hipercompetencia doméstica de mis propios jugadores. Entonces voy a cerrar, voy a subsidiar y de ahí creo una hipercompetencia de N jugadores en cada industria y que se peleen a matar, ¿no? Pero que sean míos, ¿no? Que sea mi gente, ¿no? Y ya lo que me quede de ahí, sé que van a ser los mejores del mundo y de ahí voy a ver que compitan hacia fuera, hacia con el mundo, aprovechando esas ideologías de bajos aranceles y sin barreras arancelarias y no arancelarias que mantenía Estados Unidos y muchos países del mundo, ¿no? Y esta fórmula, pues les ha salido muy bien, ¿no? Porque han logrado tener y designar campeones domésticos subsidiados que ya pelearon, ya lograron cierto estatus de innovación, ¿no? De avance y demás, y ahora salen a conquistar el mundo, ¿no? Entonces, realmente es una fórmula muy interesante desde mi punto de vista, esa es mi opinión, ¿no? Una fórmula ganadora, pero una fórmula no beneficial a otros países del mundo, y es lo que es importante entender que a China le conviene eso, al resto del mundo no le conviene, ¿no? Porque, caray, pues no, yo cómo voy, yo no puedo ir a China a competir, China está subsidiando y después viene con esos campeones armados, subsidiados y viene a retar mi industria doméstica que no tiene los subsidios, que no tiene forma de competir con China, ni en China y en el mundo, ¿no? Por todos múltiples factores. Entonces, eso no está funcionando para el resto del mundo, no está funcionando, funciona para China hasta cierto punto, ¿no? Pero no funciona para el resto del mundo. Entonces, una parte importante entender que eso es lo que estamos viendo en gran medida. Esa es la queja del mundo, no nada más de los Estados Unidos, del mundo hacia China y continúa siendo un problema. Entonces, bueno, es parte de lo que estamos viendo, ¿no? China también tiene lo que conocemos como sobrecapacidad, ¿no? Parte de lo que estamos viendo, producción, además de que la economía china tiende a estar enfocada en el ahorro, no en el consumo, ¿no? Contrario a lo de, al esquema de los Estados Unidos. Entonces, pues digamos que el ciudadano chino tiende a ahorrar, no gastar, entonces pues no hay mucho consumo interno o no hay el consumo interno que pudiera haber. Al mismo tiempo, pues estamos subsidiando producción. ¿Qué ocasiona estos factores de manera general? Pues sobrecapacidad y una economía tendida a la exportación, ¿no? Que busca seguir creciendo en base a exportar productos en gran medida subsidiados al resto del mundo. Esto pues no funciona para el resto del mundo, ¿no? Porque dicen, bueno, yo estoy recibiendo esos insumos subsidiados, naturalmente afecta a mi propia economías al competir con mis fabricantes domésticos que no tienen esos beneficios. Yo no puedo ir a competir a China porque no puedo entrar bien porque tengo múltiples barreras. Entonces, esto en general pues no funciona, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la queja y es la queja fundamental, ¿no? En ese sentido, si bien es un tema complejo, ¿no? Que hay que analizar
en múltiples vertientes. Digo, no es para un comentario de 5 minutos, pero sí de ahí partimos con esta problemática que a final de cuentas Estados Unidos decide accionar y decide actuar con las herramientas que ya estamos platicando, ¿no? Aranceles, controles y demás, ¿no? Entonces, una parte primordial. Es importante entender y hoy justamente se lanzó un reporte pues muy interesante en el cual pues prácticamente se acusa a México y al gobierno americano, la Casa Blanca directamente, acusa a México y otros países de ser una base de transbordo ilegal para China, ¿no? En pocas palabras. Entonces, este reporte también digo, se los puedo compartir. Es un reporte muy interesante, y pues muy duro en su determinación y analogía, ¿no? Entonces, bueno, digo, acaba de salir hoy, no he tenido la oportunidad de leerlo en su totalidad, pero sí sabemos el mensaje, ¿no? Transbordo, o se acusa de transbordar ilegalmente mercancías. Entonces, es muy importante entender, y esta también es una base fundamental de entender las aplicaciones arancelarias y lo que nos espera a futuro, ¿no? Es decir, es importante entender que una ruta logística por sí sola, es decir, traigo mercancía de un país A, no a un país B, ¿no? Y el país A, vamos a decir, pues es China, ¿no? El país B es México. Agrego valor o poco o mucho o no estoy seguro y ya por eso sí solo agrego o cambio país de origen México. ¿Eso define una correcta determinación del país de origen para efectos de aduaneros a Estados Unidos? No. O sea, una ruta logística no por sí solo define el país de origen y no debe ser suficiente para nosotros decir, pues ya por el simple hecho de que yo traje un insumo de China, agregué valor, ya con eso es México, no me olvido. No, tenemos que llevar realmente una pregunta fundamental que es si el proceso en el país B, en México, cambia legalmente el origen para la medida aplicable, es decir, efectúa lo que ya en términos más técnicos conocemos como una transformación sustancial, efectúa una transformación sustancial para decir que mi insumo chino, de Vietnam, europeo, al hacerlos uno solo, conlleva o le confiere ahora un origen México. Entonces es una pregunta fundamental que debemos de poder contestar de manera inequívoca, ¿no? Y ahorita realmente hay muchas áreas de oportunidad en México y en el mundo para poder realmente decir si estoy teniendo un análisis correcto de país de origen. Muchas empresas, inclusive las grandes, ¿no? Pues imagínense las pequeñas o digamos que el exportador promedio, pues no tienen estructuras adecuadas para poder contestar estas preguntas. ¿Por qué? Porque en sí, pues son complejas, ¿no? Esa es otra falta que ahí veo, en mi punto de vista, eh, tiene Estados Unidos, que pues no plantea unas reglas fáciles de implementar, ¿verdad? O sea, no que sean fáciles de cumplir, pero sí fáciles de interpretar y de implementar. No son fáciles, son caso por caso, hay que analizar múltiples factores. Un producto te puede llevar horas y horas y horas para entender realmente si tienes una transformación sustancial o no, y esa es parte del reto, ¿no? En lo que conlleva eh, en lo que es nuestro cumplimiento, los parámetros básicos de cumplimiento continúan siendo y son ahora el foco de gestión o de análisis o de enforcement por la aduana americana. Fracción arancelaria, país de origen, valoración, composición, uso y condiciones de producción. Digamos que estos factores que son básicos, porque no es como que nos acaban de inventar algo, ¿no? De manera general, pues son fundamentales para poder entender la aplicación de aranceles, ¿no? Entonces vale la pena tener a cabo los procesos y la estructura adecuada para un control completo y adecuado de estos parámetros que definen prácticamente pues el alma de tu declaración, ¿no? Porque bueno, de ahí naturalmente una declaración tiene múltiples puntos de declaración, pero el alma sin duda pues es esto, ¿no? Fracción arancelaria, país de origen, valoración, composición, uso, pues digamos el alma de tu declaración, son aspectos básicos, no porque ello sea ya fácil, ¿no? De controlar, pero sí tenemos que invertir el recurso necesario y absoluto para poder controlarlo, ¿no? Y vemos en la práctica que muchas empresas pues, no tienen las estructuras adecuadas para controlarlos y manejarlos. Entonces estamos en un entorno
mucho más complejo, hay mucho más arancel, hay un entorno también geopolítico mucho más complejo, ¿no? Y que produce que, bueno, digo, ahí podemos debatirlo, ¿no? Si el entorno aduanal complejo lo produce el ambiente geopolítico, o el ambiente geopolítico produce el entorno aduanal complejo, ¿no? Digo, eso lo podemos debatir, pero al final de cuentas es la realidad y es lo que estamos viendo, ¿no? Y las empresas, en pocas palabras, tienen que invertir más. O sea, no vemos otra forma. No es algo que muchos directivos vean con buenos ojos, ¿no? Porque decir, ¿cómo? O sea, tengo que gastar más para controlar más y como quiera pago más, ¿no? Y la respuesta es, pues sí, ¿verdad? Pero pagas lo que debes de pagar, ¿no? Y puedes pagar más en multas, ¿no? Y en falta de análisis, y puedes invertir millones y millones, pero como no analizaste las implicaciones correctas, pues a lo mejor terminas pagando como si lo trajeras de China, ¿verdad? Porque no estás logrando las condiciones, ¿no? Actuales y futuras, ¿no? Porque otra cosa es, cumplo hoy, pero ¿y mañana? Con los cambios que vienen en el TEMEC seguramente, con todas estas nuevas implementaciones, ¿estoy en cumplimiento mañana? Esa es la situación realmente en la que estamos. O sea, muchas empresas no pueden ni siquiera decir que están en cumplimiento hoy. Entonces, ¿cómo pretendemos estar en cumplimiento con los requerimientos que tengamos mañana, el día de mañana? Entonces, esta es una realización muy, muy importante que tenemos que con los pies en la tierra hacer y decir y pedir los recursos para poder estar en cumplimiento, ¿eh? Porque se va a poner el tema bien inclusive más complicado. Tenemos, y aunque no es el objetivo de esta presentación, lo podemos dar en otra con mucho gusto. Vienen cambios o tenemos nuestra propia reforma aduanera en Estados Unidos que impone mayores controles a importadores, a brokers, además del término arancel, de las implementaciones arancelarias. Tenemos la renegociación del TEMEC, entonces tenemos la tormenta perfecta para un entorno aduanal muy complejo, ¿no? Ahí, ¿qué le sumamos? Inteligencia artificial, ¿no? La aduana se está equipando con herramientas muy poderosas de inteligencia artificial que ya van a eliminar esa ventaja que teníamos, o esa ventaja natural en el gran cúmulo de operaciones que recibe la aduana americana todos los días. ¿A qué me refiero? Que pues si la aduana, ustedes que están actualmente en Chihuahua, Ciudad Juárez, está procesando, no sé, 15 mil embarques diarios, ustedes díganme cuándo, cuántos, ¿no? Y de ahí multiplícalos por todo el país, pues estamos hablando de cientos de miles de embarques, probablemente al día, a la semana, definitivamente. Y sabemos que la aduana no puede checarlos todos, ¿no? Y que de todos estos revisa una minúscula parte, ¿no? Eso siempre nos ha dado una protección, digo, siendo muy abiertos y muy sinceros, ahora que aquí estamos entre puros amigos, siempre nos ha dado una protección, ¿no? De que por mis errores, a lo mejor pues la aduana no se va a dar cuenta porque tiene un universo enorme de operaciones. También al mismo tiempo, pues naturalmente no estoy actuando con dolo, no soy alguien que está actuando con la intención de evadir, que eso también estoy seguro que aplica para ustedes. Y ahí, pues bueno, me escapo constantemente o puedo tapar mis problemas. La inteligencia artificial elimina totalmente ese beneficio. ¿Por qué? Porque esas herramientas pueden analizar y potencialmente, desde mi punto de vista, van a poder analizar totalmente todas las operaciones que entren por la aduana americana todos los días con un esfuerzo muy razonable. Estas herramientas pueden cuadrar, pueden validar, pueden revisar, pueden detectar patrones, pueden detectar cambios de inmediato, ¿no? Van a interactuar contigo de manera proactiva, cuestionando, preguntando, y van a entregar información a un oficial, probablemente en un proceso subsecuente, y decirle, esta planta en Ciudad Juárez o en Chihuahua tiene broncas, échatelos, ¿no? Aquí ya está todo el historial, aquí está todo el escenario, ya te lo analicé, están clasificando mal, están haciendo esto, tienen esos problemas, échatelos, ¿no? Y viene una ola de fiscalización como probablemente nunca la hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Para los que dicen, no, es que en Estados Unidos son bien tranquilos y son buena onda, no, en México, mira, lo que sucede en México va a parecer cacahuates para lo que vaya a implementar la aduana americana, por el simple hecho de los montos y cantidades de aranceles. Lo que recaude México o lo que te quita México va a ser una parte minúscula comparado con lo que te puede
quitar la aduana americana y te va a fiscalizar la aduana americana. Entonces, tomémoslo muy, muy, muy en serio, y sepamos que la inteligencia artificial va a habilitar esa ventaja. Al mismo tiempo, pues también tenemos que adaptar esas herramientas para nuestro propio uso, ¿no? Mi pensamiento siempre es, y lo que he estado comunicando a clientes, colegas, amigos, es que la inteligencia artificial o la haces tu amiga o va a ser tu enemigo. O sea, para mí no hay de otra, ¿no? Y esto lo hablo a nivel de profesional, a nivel de tu ejecutivo, tu director, tu gerente, me refiero a nivel departamento, a nivel empresa, a nivel industria, a nivel país. O hacemos la inteligencia artificial nuestro aliado o va a ser nuestro contrincante, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos esa realización. Y si tú estás en una empresa que todavía no implementas controles, no sabes, esas son las herramientas que te pueden realmente apoyar, ¿no? Entonces, bueno, algunos otros comentarios generales, digo, porque también términos de tiempo, pero sí. Sí, pues bueno, digo, ya hablamos de la base, ¿no? De aspectos básicos de cumplimiento, y también es importante entender pues la base de aplicación de estos aranceles. Las bases de aplicación, a final de cuentas, van a ser fracción arancelaria, valoración, origen, uso, composición, ¿no? Entonces es muy importante que tú tengas claridad primero de esos parámetros en tus bases de datos. O sea, ya sé, antes de que te pongas a ver qué me aplica o qué no, pues tienes que entender qué es tu producto, ¿no? Y estos parámetros de aplicación. De lo contrario, pues vas a estar buscando alternativas, y a final de cuentas, a lo mejor le atinas, pero no vas a tener nunca la seguridad de que estés en lo correcto. ¿Por qué? Porque tu base no está sólida, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo muy, muy en claro, ¿no? Digo, aquí les dejo unos comentarios, ya por tiempo no lo veo a detalle, pero es muy importante abordar lo que es la clasificación como lo es, ¿no? Como un proceso técnico, metódico, constante, aplicable a todos los casos, y siempre que haya un cambio en mi producto, tienes que aplicar un método y una metodología adecuada de clasificación, ¿no? Quienes digan, es que yo no clasifico porque mi agente aduanal hace todo eso y yo no me preocupo. Siento derrumbar tu mundo, pero estás equivocado, estás mal, ¿no? Sí, ya sé que la regulación dice, pero a final de cuentas tú tienes que estar validando y controlando fracciones arancelarias mexicanas, americanas, que cuadren. Parte de las iniciativas de la aduana americana son validar en base a un pedimento mexicano contra también una entrada americana, y van a empezar a cuadrar información, ¿no? Oye, la fracción arancelaria 6 dígitos no cuadra, explícame por qué. Tu valoración no cuadra, explícame por qué. Tu país de origen no cuadra, explícame por qué, ¿no? Y en algunas instancias puede estar justificado, ¿no? En algunas instancias no. Entonces, ya se acaba el tiempo realmente para empezar a afinar todos estos procesos que por X o Y habíamos decidido dejarlos a la deriva, por así decirlo, ¿no? Muy, muy, muy importante. Valoración también, ¿no? El valor de nuestras mercancías es de vital importancia. ¿Por qué? Porque pues estamos en un entorno donde tenemos aranceles, los cuales se determinan en base a un valor de mercancías. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Por eso, y también, por supuesto, su valor estadístico, que también ahí es importante. Aunque tú pagues cero, no significa que tu valoración de mercancías pueda ser lo que sea. Tiene que ser correcto también, pero más cuando estás pagando, obviamente. Entonces, muy importante esta parte. Hay muchas concepciones equivocadas también que yo he visto en México, como que en México, como que Estados Unidos no tiene incrementables y decrementables. Claro que la aduana americana también tiene incrementables y decrementables, ¿no? Así como en México, ¿verdad? Que la aduana americana hasta ahorita no te ha traído cortito como la mexicana. Bueno, eso no significa que no tengamos criterios similares que tengas que preocuparte y aplicarlos correctamente, ¿no? Inclusive puedo decir que para mí son inclusive más complejos, ¿no? Por la naturaleza de las operaciones que normalmente vemos, donde somos partes relacionadas y que no hay un valor de venta como tal. Eso complica la valoración, lo lleva al siguiente nivel, al doble, triple de complejidad, porque ahora ya no partes de un precio de venta, partes de un precio de transferencia que tiene que estar justificado por múltiples raciocinios, fórmulas, criterios, que nos lleva a otro nivel. Entonces, muy importante que también lo tengas en claro, ¿no? País de origen también, otro punto importante.
de control, que también históricamente, al menos desde mi punto de vista o desde mi experiencia, dejamos mucho de lado, ¿eh? Pensamos que ya por el simple hecho, digo, no digo que todo mundo, ¿no? Tampoco no quiero lanzar ese mensaje, ¿no? Pero en algunas instancias vemos empresas que dicen, pues por el simple hecho de agregar valor, pues yo ya determino que mi país de origen es México. Pues ¿de dónde, verdad? O sea, ¿o por qué? No, porque pues sí, porque yo vine y lo metí a producción, ya con eso. No, o sea, no necesariamente, ¿no? Dependiendo de los insumos que utilices, del proceso productivo, del estado, tienes que llevar un análisis, ¿no? Y decir, ah, bueno, me baso en esto para decir que mi país de origen es México, ¿no? De ahí también sigue el TEMEC. Tienes reglas de origen específicas para el TEMEC, las cuales te asignan una preferencia arancelaria, pero que desde el punto de vista regulatorio en Estados Unidos son temas distintos. Un tema es si tienes TEMEC para propósitos preferenciales, tienes un resultado de sí o no, y otro es tienes un país no preferencial en términos de marcado y en términos de aplicación de remedios comerciales, incluidos los que vamos a platicar, 232, 301 principalmente. Entonces, es muy importante entender la diferencia. No es de cajón, ¿eh? No porque califiques al TEMEC significa que ahora eres México, te olvidas de China y ya no pasa nada y acabaste. No, o sea, necesitas tener más procesos que tenga 3 niveles de revisión. TEMEC, marcado, no preferencial. En todos los casos, tienes 3 análisis mínimos de origen, que de hecho el TEMEC es opcional, ¿eh? Si dices, ah, yo no quiero analizar TEMEC, ah, ok, pagas, no declaras TEMEC obviamente, y no es obligatorio. El marcado y el no preferencial son procesos obligatorios de análisis de país de origen. Muchas empresas lo ven al revés, de cierta forma. Dicen TEMEC, tengo que analizar TEMEC. Ah, y marcado no preferencial. Ah, pues no preferencial, ¿quién? No, México. O sea, entonces, muy importante esta parte, ¿no? Tuve aquí unas preguntas. Pues bueno, aquí hay unos comentarios. Ahorita también, si quieren avanzando, pues vemos Carlos, ¿tienes tu mano levantada, Carlos Saucedo? ¿Quieres hacer un comentario, pregunta? Ok, si no, al último también extendemos el micrófono y platicamos con gusto. Yo no traigo prisa, digo yo. Aquí tenemos tiempo, ¿no? Ok, ahora vamos a adentrarnos en aplicación de 232 y aranceles. Hay muchas medidas, digo, son muchas filminas porque quería que tengan la información. Ya como avanzamos, bueno, vamos avanzando un poquito más rápido con unas que con otras. Si alguien tiene algún enfoque a lo particular, pónganme ahí un mensaje y lo vemos, ¿no? Marcado, me refiero marcado de país de origen. Todo producto tiene que ir marcado con su país de origen. ¿Okay? De ahí partimos. El país de marcado lo determinas en base a un análisis para poder decir a mi producto le plasmo, ya sea México, o le dejo China, o le dejo otro, ¿no? Y de ahí, bueno, ya dependiendo de ello, puedes tener excepciones de marcado en algunos casos, pero bueno, hay que tener ya, digamos, una justificación distinta, ¿no? Entonces, ok, hablamos de sección 232. Entonces, bueno, eh, el fundamento de 232 son aranceles por justificación de seguridad nacional. Digamos que son derivados de una investigación y la investigación analiza si la importación de cierto producto afecta la producción doméstica y si eso pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ya se han dado investigaciones, ¿no? Aquí tenemos un listado general de todas las medidas, ¿no? Que ahorita vamos a enfocarnos en las, digamos, no digo más importantes, pero en las que vemos más en la operación, ¿no? Por tiempo. Y debemos entender que la justificación, o al final de cuentas el objetivo de una medida de 232 es imponer costos para incentivar y beneficiar la producción doméstica en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien dice, oye, es que sale muy caro y me salgo de mercado y ya no puedo importar, eh, eh, pues esa es la intención. Desgraciadamente, aunque yo pienso que se está dando un abuso de estas medidas, pero esa es justamente la intención, ¿no? Cuando tú ves
una medida de 232 en muchas instancias, esa es la intención, sacarte de mercado. O que tú estés al mismo costo o más caro que la alternativa americana mínimamente, ¿no? Y eso pues beneficia al productor doméstico en Estados Unidos, venda más y se mantenga la industria. Digo, esa es la intención, ¿no? No que sea correcto o no que esté justificado en todos los casos, desde mi punto de vista, pero esa es la intención. Tenemos múltiples medidas, aquí, digamos, estamos viendo todas, inclusive unas que están en proceso, ¿no? Con ahí, bueno, un comentario ahí, Polisilicón ya va a entrar en efecto. Eh, y bueno, digo, de ahí que también esta es una parte importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales que vemos en su aplicación? Primero, pues naturalmente las metálicas, ¿no? Acero, aluminio, cobre. Otra también muy importante, por supuesto, son autos y autopartes, vehículos pesados, medianos y pesados, autobuses y partes. Yo creo que ahí pues estamos cubriendo pues prácticamente la mayor parte de aplicación en términos de dinero, ¿no? De México y Estados Unidos y muy probablemente, pues estas son las que te están pegando a ti, no digo muy probablemente, digo no puedo hablar por todo naturalmente, hay industria muy importante también en Chihuahua en la parte de servidores, equipos de inteligencia artificial, servidores para esos propósitos, semiconductores y demás. Pero bueno, ahí normalmente estamos viendo excepciones, ¿no? A los casos que vemos. Y las que nos están pegando, pues esas metales, autos, autopartes, vehículos medianos pesados y partes, ¿no? Es lo que más vemos, ¿no? Y ahí, dígame, si alguien tiene alguna otra, dígame, ¿no? Y pónganmelo en el chat para yo también, pues, enfocarme en ella, ¿no? De lo contrario, pues vemos las principales que sabemos que tienen una aplicación por términos, más que todo de tiempo, ¿eh? No por otra cosa, ¿no? Con gusto lo podemos ver todo. Entonces, esta presentación decidí generarlas y hacerla un tanto técnica, ¿no? Porque sí quiero hacer un esfuerzo o que hagamos un esfuerzo para ir delineando estas medidas y ir abordándolo desde un punto de vista técnico, ¿no? Y voy a ir explicando a qué me refiero con esto, ¿no? Eh, Vamos a tratar de esquematizar esto desde un punto de vista de base legal, de estatus, de producto, de fracción arancelaria, de aplicación de capítulo 99 también, ¿no? Que es lo que nos permite también tener un mapeo adecuado de las medidas que me aplican, ¿no? Que si bien esto es algo que a la hora dices, bueno, ya, pues el capítulo 99, eso lo ve el broker, ¿no? O sea, yo para qué necesito saber el capítulo 99. Bueno, es importante también en tu propio mapeo y análisis, ¿no? Porque el capítulo 99 liga a fracción arancelaria, liga a medidas y ahí puedes mapear de manera adecuada impactos que tienes en tu propia operación. Entonces, lo que les voy a empezar a plantear es que mapeemos por capítulo 99 nuestras propias aplicaciones y entendamos cuando hay la presencia de un capítulo 99 por fracción, quiere decir que está facultada esa medida, ¿no? En específico, o esa excepción o esa mitigación. De lo contrario, pues no estaría facultada y estaríamos en un error aplicando un capítulo 99 a una fracción que no está ligado en términos regulatorios. O sea, no debemos de, ya sea por una aplicación, que ahí pues no te conviene, ¿no? Pagar lo que no debes de pagar, o por una excepción, porque pensemos que, voy a aplicar esa excepción, espérate, o sea, tu producto no tiene esa excepción como tal. Y esto naturalmente pues viene basado de órdenes ejecutivas, de instrucciones de CBP, ¿no? Propiamente, de Federal Register, o sea, digo, viene más detrás, pero digamos que la culminación de eso, pues normalmente es un mapeo capítulo 99, fracción regular, por así decirlo, ¿no? Entendiendo que capítulo 99, bueno, toda tarifa son aplicaciones especiales, son país por país, ahí no hay correspondencia en lo absoluto, ¿no? En el capítulo 99 es de país por país, porque ya son medidas específicas, temporales o especiales de cada país. También, bueno, vamos a hablar de tasas, bases, fechas efectivas. También, bueno, de aplicación por país, si TEMEC ayuda o no ayuda. TEMEC ayuda en casos muy puntuales, en lo que hablamos de 232 es otra concepción equivocada que escuchamos ya menos, ¿no? Pero decía, es que metales, pero soy TEMEC. Pues, qué bueno, mucho gusto, ¿no? Pero no, o sea, que seas TEMEC no exime aplicación 232 metales. Exime en autopartes y en partes de vehículos medianos y pesados en algunos casos, habilita otras mitigaciones en algunos casos, pero de manera general
no pienses que el TEMEC te ayuda en términos de 232. De manera general, sí ayuda en algunos casos, vamos a platicar, pero también sí quiero empezar a decir estos puntos generales que son importantes. También composición de tu producto, ¿no? Evidentemente es importante. Si tienes una medida que controla aluminio y tu producto no tiene aluminio, pues no te aplica, ¿verdad? O sea, entonces necesitas sí o sí conocer la composición de tu producto, ¿no? También el uso de tu producto. El uso también es importante conocerlo, ¿no? Sobre todo hablamos de en las autopartes y partes de vehículos medianos y pesados. Tienes que certificar el uso de la parte o de tu producto, ¿no? Y de ahí depende de ello para algunas aplicaciones. Y hay que tenerlo en claro, porque ahí te puede beneficiar o te puede perjudicar dependiendo la medida. Entonces hay que tenerlo muy en claro. También, por supuesto, exclusiones. Hay exclusiones. Cada medida tiene su propia exclusión. También el stacking o la acumulación. País de origen también es un punto importante. Y después vamos viendo otras aplicaciones relacionadas con Foreign Trade, un capítulo 98, drawback, ingresos o transmisiones ACE, evidencias, correcciones, que también son importantes. Y ahí también a veces nos encontramos. Oye, pues es que es un retorno, es que estoy agregando valor, es que traigo insumo americano, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ahí también entran otras provisiones que debemos de saber controlar, ¿no? Entonces, de manera general, 4 llaves activan o cambian 232. Primero, pues tenemos que hablar también, por supuesto, fracción arancelaria, descripción, uso, composición, ¿no? Origen del artículo, composición, ya lo había comentado. Contenido americano también es relevante en algunos casos y es importante, ¿no? Uso final también, ¿cuál es el uso de tu producto, ¿no? ¿Es autoparte o no es autoparte? Eso tienes también tenerlo muy, muy, muy en claro. Eh, También hay que mantener evidencia, ¿no? Fichas técnicas, build de materiales, declaraciones, melt and purge, melt and cast en base a un mill test o documento equivalente. También documentos que comprueben su uso, licencia, offset si es que utilizas, ¿no? Siempre aquí mi mensaje en cuestión de evidencia y resguardo de documentos siempre es el mismo, ¿no? Ante la aduana americana, no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Quiero que esto pueden hacerlo un cuadro y ponerlo en su empresa y decir, ante la aduana americana, no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Entonces, siempre partamos de esa noción cuando estemos hablando de evidencia y de comprobación. No es lo que tú me digas, no es que me hagas un correo, no es que me hagas un papel hoy, ahorita. No, son tus documentos de negocio, son tus procesos de producción, son tus bill de materiales, es tu documentación, son tus sistemas ERP de controles, de inventarios, de financieros, etc., etc. Eso es lo que la aduana va a querer ver y es lo que tienes que tener de manera activa y proactiva, no cuando te lo piden apenas empezar haciendo un papel. Ah, sí, déjame, hago el bill de materiales porque hace 1000 años que no se actualiza. No, eso te va a meter, te puede meter en problemas, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos esa realización. Entonces, naturalmente, como hemos ido platicando, fractura arancelaria, base de aplicación, por supuesto. También hay que ver anexos, notas vigentes. Digo, ese es el enfoque que le quiero dar a la presentación, porque para mí es el correcto, ¿no? Si mapeas en base a capítulo 99, es que aquí vamos a empezar a ver algunas herramientas, te voy a presentar unas herramientas que pueden ser muy, muy útiles, vas a tener mejores nociones de lo que estás aplicando. Claro, sustentado por el texto de la orden ejecutiva, del texto del Federal Register, del CBP. Claro, todo tiene un sustento, digamos, de regulatorio, pero aterrizamos con los capítulos 99 y el mapeo que nos da en base a la tarifa americana, ¿no? La tarifa americana tiene mapeado todo. No es tan fácil, ¿no? Porque pues estamos hablando de incisos sobre incisos, notas y demás, y a veces no está tan fácil, pero si lo mapeamos y tenemos las nociones, podemos realmente llegar a un análisis correcto, ¿no? País, fecha de entrada también, ¿no? Estamos viendo cambios constantes, pues la fecha de entrada es relevante, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo temas históricos de correcciones y demás, pues tenemos que entender en qué fecha hicimos la entrada, ¿no? Contenido, uso, naturalmente ahí también, pues ver que dices, bueno, a lo mejor yo no selecciono el código 99, pero sí es importante que tú entiendas que tu broker lo está aplicando bien, ¿no? Porque ahí eso nos va a crear problemas, ¿no? Si tu broker no está determinando y aplicando el código
99 correcto, eso nos va a meter en problemas. También base arancelaria de ahí y transmitimos, guardamos evidencia, ¿no? Que bueno, tú tienes un agente que transmite por ti, pero la transmisión sigue siendo tu responsabilidad, ¿no? Tú eres el importador, tú eres el último responsable ante la aduana americana. También vamos a hablar de stacking o acumulación, muy importante, ¿no? Bueno, tengo múltiples medidas, Adrián, ¿cuál toma una preferencia sobre la otra? ¿Se acumulan, se suman? Escojo una, ¿cuál es? Si tengo que escoger solamente una porque se eliminan, ¿cuál escojo, no? ¿Sumo o no sumo, no? Entonces, esa es una parte también muy importante que tenemos que tener en claro, ¿no? De lo contrario, podemos pagar o de más o de menos y eso nos causa un problema. También, bueno, Foreign Trade Zone, si alguien utiliza Foreign Trade Zone para un propósito distinto, sé que en Ciudad Juárez hay mucho uso de Foreign Trade Zones, pero digamos que si lo usas para transbordo de mercancías, no hay mucho pierde, pero si tú utilizas para manufactura o algún otro propósito, pues tienes que también tener nociones de Foreign Trade Zone muy claras, ¿no? Capítulo 98 también, vamos a ver el capítulo 98, hay que tenerlo en claro. Drawback también, digamos, de pedir el reembolso de impuestos por exportación o por destrucción, eso es un drawback. No siempre se puede pedir un drawback, ¿no? Entonces también muy importante tenerlo en claro, ¿no? De ahí que también, pues muchas veces estamos viendo y sugiriendo a clientes, pues que manejen también diferimiento de aranceles, ¿no? Inbounds, foreign trade zone, para que no paguen un arancel que después no puedan recuperar. Entonces, bueno, es una parte que también tú tienes que tener ese control y esa noción, ¿no? Ahora, ya avanzando un poco más en la parte metálica, ¿no? Pues tenemos medidas 232 sobre acero, aluminio y cobre, ¿no? Y tenemos un replanteamiento del régimen de metales que inició a partir de abril de este año, ¿no? Y fue, digamos, un replanteamiento importante, ¿no? Porque previo a esta última proclamación del 6 de abril, pues estamos arrastrando múltiples proclamaciones desde inclusive en 2018 más o menos, ¿no? Y las íbamos juntando y pegando y tenemos productos primarios y luego derivados y luego primero acero y luego aluminio y luego suma de otro y estábamos así como que agarrando una de otras y juntándolas todas y luego había derivados nuevos y derivados viejos y estábamos hechos bolas, ¿no? Y también teníamos la posibilidad de declaración de contenido o de pago, de pago sobre contenido metálico, ¿no? Que eso también abrió otro universo de complejidad que prácticamente nadie tiene bien, ¿no? También por culpa de CBP, que nunca dio instrucciones adecuadas. Pero bueno, en 6 de abril se terminó eso, ¿no? Ya no hay splits, no se paga. Si tú tienes una medida 232 metálica, el cálculo es aduanero sobre valor aduanal total, ¿no? Si es que tienes alguna aplicación. Esto es importante, ¿no? Muchas empresas patinaron duro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues si yo declaro bajo el contenido metálico, tengo una medida del 50%, pero sobre el 20% de mi mercancía, pues tengo el valor mercancía, tengo un efecto real del 10%, ¿no? Ahora, aunque tengas un 25 sobre el 100%, pues es un efecto real del 25, más del doble, ¿no? Entonces, sí fue difícil, sigue siendo difícil para muchas empresas estas medidas y para mi gusto, pues mal aplicadas por Estados Unidos, francamente, pero es lo que tenemos, ¿no? Y recordando también el objetivo de las medidas, sacarte de mercado o poner al mercado nacional en directa competencia contigo. Ese es el objetivo, ¿no? Desgraciadamente, y es lo que notamos y vemos, ¿no? Y es lo que me dicen algunos clientes, "Adrián, es que esto para que ya no lo exporto, ¿por qué? Porque pues, estoy más caro que la opción doméstica, o no, aquí esto sí exporto porque ya estoy al nivel, o estoy un poquito más abajo y ahí me defiendo, pero y desgraciadamente ahí estamos, ¿no? Y no lo digo con ligereza, ¿no? Pero desgraciadamente a veces es lo que estamos encontrando. Por eso que necesitamos que el TEMEC se negocie como debe de negociarse, que nos bajen aranceles, que nos den las alternativas para poder estar a nivel de otros países, ¿no? Que tienen mejores ventajas en algunos casos. Entonces, bueno, pues eso ya va para otra plática, ¿no? Pero ojalá que del derivado del análisis eh, TEMEC, de la renegociación o revisión, como queramos llamarle, pues tengamos un escenario
con más certidumbre y con mayores beneficios arancelarios, aunque muy probablemente con reglas más estrictas. Ahí no creo que nos salvemos. O sea, de esas tres, escoge dos, ¿no? O sea, quieres menos aranceles, reglas de origen más estrictas, certidumbre, escoge dos, ¿no? Las tres no se pueden, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, tenemos anexos, ¿no? Anexo 1A, 1B, 2 y 3. También tenemos un anexo adicional a partir del 8 de junio de derivados en el anexo I1C. Y bueno, también que esta parte reduce tasas en ciertos equipos, importante entender. El umbral de metálico se baja a más o igual a 85%. Si tu metal bajo el control es 85% o más, US Melt and Cast o Melt and Pour, se exceptúa, o perdón, tienes una mitigación al 10%, no se exceptúa, perdón, y es lo que estamos viendo. Entonces, los anexos nos guían sobre la aplicación, ¿no? Y para eso vamos a ir trabajando. Les voy a mostrar, ¿no? Un archivo, ¿no? Donde estamos teniendo el mapeo de todas las medidas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tratando de entender aquí, no? En base a tu fracción, sí, sí lo pueden ver, ¿verdad? Si no, me dicen, un Excel. En base a tu fracción arancelaria, tener el mapeo completo por anexo, por medida de aplicación, base arancelaria, por excepciones posibles, ¿no? En base a capítulo 99, dependiendo de el producto, ¿no? Y otra información que nos pueda dar esa noción precisa de nuestra aplicación. Entonces, esa es la intención de este archivo que con gusto se los podemos enviar, es mapear, ¿no? Entonces, en base a esto, que este es un mapeo en base de la tarifa americana. O sea, ¿qué hicimos? Pues nos tomamos la información de la tarifa americana y la pusimos de una forma que se pueda entender, porque no está tan fácil en la tarifa. Si alguien se pone a leer ahí las notas del capítulo 99, no está tan fácil, no hay 1000 incisos y vas arriba abajo, te pierdes muy fácil, ¿no? Pero aquí ya tratamos de no perdernos y tener una noción en base a fracción de cuándo me aplica, por qué tipo de medida, ¿no? Acero, aluminio, cobre, ¿no? Entonces, y cuáles sí, cuáles no. Entonces, eso es muy importante distinguir qué control tengo, qué fracción arancelaria me aplica, también qué mitigaciones tengo disponibles, no todas están disponibles para todos los productos. Entonces, de ahí partimos, ¿no? En este análisis y tratamos de aterrizarlo por ahí, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, al anexo también nos da pues un tratamiento central de aranceles, ¿no? El anexo 1A nos da un 50% sobre el valor total, 1B el 25%, el 2 son eliminados. Ahí también digo, hay gente que se llevó buenas noticias, ¿no? Al ver que sus productos salían de la aplicación 232. Y el anexo 3 y 1C agregado tenemos tasas, digamos, máximas o reducidas de manera temporal. Entonces, de aquí partimos. El anexo 1A cubre mayormente productos primarios de acero, aluminio, ¿no? Es decir, que vienen directo muchas veces de la mil, ¿no? Son productos de mil, ¿no? De manera general, o mínimamente intensivos en acero, ¿no? O en metal, ¿no? Porque no quiero sobregeneralizarle, que diga, bueno, entonces ya no me fijo, ¿no? Hay que checar, ¿no? Igual la fracción va a ser la fracción, pero de manera general así están estructurados. Uno ve pues son normalmente derivados, es decir, pues no son productos de una mil de acero, de un smelter de aluminio, pero tienen acero, tienen metal o pudieran tener metal y por eso están bajo el control. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Y ahí vamos viendo esta aplicación. Ahora, hay aplicación de agregar más productos, ¿no? Y esto cubre aluminio en polvo, instrumentos, partes de soldar, cajas fuertes, conductores, extintores. Eso está sobre una propuesta que pudiera agregar mayor aplicación en la parte de derivados, ¿no? Entendiendo que el mayor impacto que tenemos en 232 metales pues no es sobre producto primario, ¿no? O sea, o que digo, sí, que es un importe importante, pero no es donde le pegamos. A ver, si vemos el impacto en derivados contra primario, ese es mayor, ¿no? En términos de monto y aplicación, porque ahí pues le pegan a un mundo de productos, ¿no? Y los primarios, pues son a productos de mil, ¿no?
aunque si bien es una industria importante para México, pues bueno, estoy seguro que la mayoría de ustedes aquí o todos, pues tú no estás en la industria de acero como tal, estás en la industria de uso del metal en tu producto para cierto derivado, cierto producto, ¿no? Entonces, bueno, esto que está al pendiente, si alguien quiere dar mayor detalle, me puede mandar un correo, con gusto pues les puedo dar más detalle, ¿no? Ahora vamos viendo aquí las principales aplicaciones, ¿no? Partimos de diferentes niveles, ¿no? A ver, ¿puedo estar en cero? Sí, viendo el mapeo, ¿no? Y naturalmente entendiendo la aplicación en base a la orden ejecutiva, la 99038201 te da un resultado de un 0%. ¿Cuándo aplica esta, no? Esta aplica cuando mi producto está listado, pero no tengo el metal bajo control. O sea, dice acero, solo control acero, no tengo acero. Entonces, ¿pago? No, no pagas, ¿no? Oye, espérate, Eren, pero sí tengo aluminio. Si la medida controla acero y solo acero y tú tienes aluminio, no pagas, no estás sujeto al control. Mismo tema para cobre, ¿no? Ahora, puede ser que tengas más de uno, ¿no? En los listados, ya cambiamos y ya digamos, vamos por como aplicaciones generales. Ya los códigos de capítulo 99 no distinguen realmente por metal en específico, distinguen por anexo de manera general y medida. Entonces, pues ya, si es que eran sí, está controlado por acero y aluminio y tengo los dos. Pagas, claro, pues sí pagas, ¿no? Pues, ¿en qué proporción? Pues valor total, ¿no? Es el cambio que estamos viendo también. Ya no hay splits. Si hubiera un split, pues tendríamos a lo mejor esa complejidad en cierta forma, pero ya no porque vamos a valor total. Es una parte importante entender también. También tenemos el 02, ¿no? 9903-8202, 50% en artículos y derivados cubiertos. También, bueno, tenemos la facultad de el 9903-8203, el cual nos genera un 0% de arancel por la provisión de minimis. Es decir, cuando tengo el peso, en base al peso metálico bajo el control, comparado con el peso total de mi producto y es menor al 15%, lo puedo exceptuar totalmente, ¿no? Y esto nos ayuda a una provisión de tipo de minimis, ¿no? Y eso también nos ayuda. Porque sabes que, bueno, Adrián, mi producto sí está listado, sí tiene el metal, pero tiene una parte minúscula, ¿no? Entonces tengo solamente el 5% del peso. Ah, ok, puedes utilizar esta provisión y no pagas nada, ¿no? Entonces es muy importante entender. También hay provisiones especiales para Reino Unido del 25%. En el anexo 1, ¿no? Del 50, sepan que el Reino Unido tiene el 25%, ¿no? Entonces, ahí estamos en desventaja con el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y algunos también el 15%, dependiendo de el anexo, ¿no? Si el anexo es del 25, Reino Unido tiene el 15, ¿no? Una parte importante. Entonces, bueno, también hay otros códigos especiales para Reino Unido, en el caso de motocicletas, tienen ciertas provisiones especiales en algunos casos. Rusia, ¿no? Si utilizas acero ruso, perdón, aluminio ruso, tienes un 200% de aplicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de aluminio ruso, ¿no? Y también en algunos casos, para algunos productos, el TEMEC sí beneficia, pero son ciertos productos solamente, ¿no? Eso también tenemos que tener mucho cuidado con el mapeo para poder llegar. Si tienes algunos equipos elegibles, el TEMEC sí te puede beneficiar para pago solamente para cierta proporción de productos. Vale la pena también revisar esa parte. Entonces, bueno, también recordando lo que ya platicamos, eh, que la tasa se aplica al valor aduanero total, muy importante, no es solamente al valor metálico, ¿no? Eh, Excepción del de minimis, muy importante, tiene que estar habilitado, también es excepción, tiene que estar fuera de capítulos 72, 73, 74 y 76. Y de ahí, si tu peso del metal bajo el control, es decir, el acero o el aluminio, o si es acero y aluminio, pues los dos sumados, no es más del 15%, es menor al 15%, entonces puedes exceptuarlo de la aplicación. Aquí es también lo que hemos platicado, un artículo con múltiples metales
paga una sola vez. O sea, aquí realmente pues ya no toma tanta relevancia ese punto. Porque dices, bueno, tengo acero y tengo aluminio, pago el 100%, o sea, pago el doble, pago el 50 sobre o el 25 sobre el total y el 25 por los dos. No, no, pagas una vez el 25, ¿no? En este ejemplo. Es una parte también importante a tener en claro. Ahora, metal americano, ¿no? Muy importante tenerlo en claro. Si tú utilizas metal americano y el, el producto lo permite, ¿no? Porque no todos los productos permiten la excepción de metal americano. Lo puedes, ahí sí lo puedes usar si lo permite para tu producto. Aquí tienes que tener más o igual a 85% del metal bajo control que sea, ya sea melt and pour para acero, smelt and cast para el caso de aluminio, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Por metal americano nos referimos a que sea melt and pour para acero, smelt and cast para aluminio. Muy importante. Una cosa es origen aduanero, otra cosa es digamos, el melt and pour y smelt and cast. Pueden no ser los mismos, ¿eh? Te pueden mandar un insumo metálico de Estados Unidos y origen aduanero de Estados Unidos y no es melt and pour, y no es melt and cast. Mucho cuidado con esa parte. ¿Cómo lo puedes justificar? Idealmente con un mill test o un documento equivalente que diga melt and pour Estados Unidos. Lo hizo Cleveland Cliffs, está firmado, tiene toda la química del producto, todo el soporte, fechas, todo. Eso, eso desde mi punto de vista es una prueba adecuada para justificar el uso de metal americano, ¿no? Además de, bueno, tus controles de inventario y demás, pues si mezclas metales, bueno, ten cuidado. También, bueno, tenemos ahí beneficios para Reino Unido. Hay otros programas de onshoring, para aluminio y para acero. Entonces, bueno, digo, ahí ya son más puntuales, digo, tendrías que comprometerte a crear plantas productivas en Estados Unidos y demás. Digo, no es del todo, no es tan, digamos, amigable en ese sentido, pero bueno, pues está disponible. Ahora, el TEMEC solo ayuda en algunos derivados en específico, ¿no? Entonces ahí también nos vamos nuevamente al mapeo. Pues si puedo ejemplificarles aquí cómo podemos verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si veo aquí que la excepción para Canadá y México es la 990388220 y 21, pues una forma, digamos, de poder detectarlo. Detectarlo aquí, ¿no? Aquí tengo la posibilidad de utilizar la 8220, ¿no? En algunos casos, y después veo aquí, pues, qué fracciones son las que están permitidas. Y me doy cuenta que, pues, son muy puntuales, ¿no? O sea, realmente no hay muchas opciones, ¿no? Entonces, no es una aplicación universal, ¿no? Que es lo que a veces también la gente se confunde o nos podemos y es sencillo porque vemos una orden ejecutiva que dice, en un apartado: "Oye, hay estos, mecanismos", y, bueno, pues lo quiero utilizar para todo lo mío. Espérate, hay que leerla bien. Dice que solamente los del inciso tal, anexo 1C, son elegibles, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos mapeando el anexo 1C, que es el que es elegible para este mecanismo, y solamente son fracciones arancelarias muy puntuales, ¿no? Capítulo 84 y 87. Si tú estás ahí en tu producto terminado, sí lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes utilizar, de lo contrario no se puede. Entonces, sí, ojalá que, bueno, esto, que entramos, digo, podemos hacer más sesiones de revisión, por supuesto, pero entendamos la importancia de entender el mapeo, ¿no? Cuando veamos una aplicación, entendamos el mapeo, veámoslo y veamos cómo está mapeada la medida y de ahí podemos realmente llegar a una determinación si es un mecanismo que puedo utilizar, ¿no? Y ahí, pues bueno, ¿qué beneficio tengo? Bueno, que puedo, que si califica para el TEMEC ese producto,
El 25 solamente sería sobre el contenido no americano, ¿no? Que sería otra capa de control que tendría que analizar. Y tengo hasta el 40%, ¿no? Para poder, digamos, que aplicar ese beneficio. O sea, no es para, si mi argumento que mi producto es 80% americano, no podría hacerlo al 80, tengo el máximo 40. Y aquí sí hay un split, por ejemplo, y aquí hay un split y por el otro pago, digamos, el 25 y sobre el contenido permitido americano pago cero. Entonces, bueno, les puedo explicarme, pero bueno, son los mecanismos que tenemos, pero pues tienen que estar muy bien aterrizados, ¿no? De lo contrario, sí corremos el riesgo a equivocarnos. Entonces, bueno, muy importante, ¿no? El origen metalúrgico o del smelt and cast, melt and pour, tenemos que tenerlo muy en claro. Y es un requerimiento para acero, aluminio, cobre, ¿no? También. El cobre también tiene la equivalencia eh, eh, para lo que es cobre. Y el cobre también se partimos del requerimiento de smelt and cast, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar listos también para esa parte. Entonces, en términos de foreign trade zone, de manera general vamos a privileged foreign status. ¿Qué significa? Pues simplemente significa que amarras la aplicación de medidas 232 al momento del ingreso al foreign trade zone. Que si tienes la intención de fabricar o hacer algún movimiento, tienes que pagarlos a final de cuentas, ¿no? Es un tema que también a veces me preguntan, me dicen, "Bueno, pues quiero fabricar en Estados Unidos para ahorrarme estos aranceles". Pues no te lo ahorras como tal, porque al final de cuentas, si es sujeto a alguna medida tu producto, tienes que meterlo en Privilege Foreign Status y al extraer, ya sea con valor agregado o sin valor agregado, si al comercio de Estados Unidos tienes que pagar como quiera. Entonces, bueno, digo ahí muy importante esta parte. Ahora, capítulo 98 son aplicables, ¿no? O sea, si tú tienes algún retorno en su mismo estado con valor agregado, sí te puede servir para mitigación total o parcial de las medidas, pero sí hay que tenerlo muy bien amarrado en las aplicaciones del capítulo 98 para evitar algún problema. Y drawback solo en tipo fabricación, muy importante, ¿no? Eh, Ok, cambiando un poquito de rumbo, ahora vamos a hablar de autos 232, vehículos y partes. Otra parte que también nos está impactando, por supuesto, ¿no? Vehículos y partes, tenemos automóviles, aplicación del 25% en automóviles desde el 3 de abril del año pasado. Aquí también es valor total, ¿no? Aquí realmente nunca hubo mucho tema con eso, ha sido valor total. Cuando tienes TEMEC en el vehículo y está aprobado por el Departamento de Comercio, se tiene una mitigación en el contenido americano. Se puede deducir el contenido americano. No, lo que está proponiendo México es que en esa deducción se incluya contenido norteamericano, ¿no? Entonces, eso es lo que se está sugiriendo, ¿no? Y que el arancel, pues no sea el 25, sea el 10 o sea el 15, no como tienen otros países como Reino Unido, Japón, Corea del Sur me parece también. Entonces, bueno, eso podemos ver cambios por ahí, al menos, ¿no? Digo, ojalá, pero al momento esta es la provisión. Autopartes a partir de mayo del año pasado, también muy importante, hay que ver que mi producto esté listado en la fracción arancelaria, que sea realmente uso para fabricación, reparación de vehículos, ¿verdad? Eso es importante. Hay fracciones que caen en los listados, pero no son autopartes, entonces no te aplica la medida de autopartes, para bien o para mal, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte. Si tu parte listada es Temec, aquí es donde el Temec sí te ayuda. En autopartes pagas 0% al momento. Así estamos. Muy importante. Esta parte es una mitigación importante. Si tu parte califica para el Temec, pagas 0%. Aquí tenemos también, bueno, el mapeo por
fracción arancelaria, y nos vamos acá en nuestro Excelito y vemos autopartes, por ejemplo, pues aquí vemos el mapeo, ¿no? ¿Cuáles las fracciones de aplicación? Pues son todas estas, ¿no? Que están aquí. Y aquí podemos, pues, mapear, ¿no? Por fracción. Puedes buscar tu fracción, podemos ver la aplicación, el porcentaje, pues digo, ya es la, bueno, es la tasa general. Y vemos la aplicación, pues es 25%, esta marca 10. Porque son para Reino Unido. Y en Reino Unido tiene esos privilegios. Entonces, bueno, pues qué interesante que Reino Unido tiene este, algunas provisiones más favorables en algunos casos. Y las demás, pues 25%. Recordando que, pues, bueno, pues el TEMEC también nos ayuda, ¿no? Y diferentes aplicaciones, ¿no? También aquí, bueno, cuando mi producto está listado, pero no es autoparte, pues tengo el capítulo 99 para salirme de la aplicación. Entonces ahí pues no te aplica, ¿no? El tema es si te mete a otra, ¿no? Entonces ahí, bueno, dices, bueno, me salgo de autoparte porque no soy autoparte, pero sí me pega lo que es metales y ahí es donde termino pagando. Bueno, pues también sucede, ¿no? O puede ser que no te aplica ninguna, ¿no? No, ¿sabes qué? No, yo no soy autoparte, salgo de esa aplicación y al mismo tiempo tampoco soy sujeto a metales y no pago nada. Bueno, puede ser, ¿no? Pues es justamente este, la importancia de entender el mapeo, ¿no? Y empezar a ver, pues, dónde puedo estar, ¿no? Que naturalmente, pues, esto tiene, eh, eh, digamos, un sustento regulatorio, o sea, pues digo, tiene, y si encontráramos que algo no cuadra, ¿no? Con lo que estamos viendo, pues ahí es donde podemos observarlo a CBP, que pasa también, ¿no? Oye, pues aquí yo debería tener tal aplicación porque estoy fundamentado en esta parte de la orden ejecutiva, pero no está mapeado, no me lo acepta ACE, probar pudiera ser, pues veo con CBP que me corrigen, que también hemos tenido esos casos y que tenemos que, eh, eh, digamos que observarlo a CBP, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la importancia de esta parte y tenerlo en claro, ¿no? En el caso de vehículos, hay un beneficio para vehículos que califican para el TEMEC con una aprobación de comercio donde pueden pagar solamente por el contenido no americano sobre el arancel, ¿no? Si, digamos, son dos capas de validación. Primero, que seas TEMEC. Segundo, puedes deducir el contenido americano de la base gravable del vehículo. Pues bueno, aquí también en autopartes hay un beneficio, ¿no? Si calificas para el TEMEC, pagas cero, ¿no? Esta en autopartes y partes de vehículos medianos y pesados es la única instancia de manera general donde el TEMEC te ayuda, ¿no? También en el contexto de metales, en los casos de los equipos que vimos, solamente donde te ayuda, ya es una mitigación parcial, aquí es una mitigación total, ¿no? En autopartes y partes de vehículos medianos y pesados. Muy importante tenerlo en claro para evitar algún error de aplicación. Ahora, en autopartes que esto también es muy importante, en autopartes y partes de vehículos medianos y pesados también está el mecanismo de autodeclaración, ¿no? Es una parte muy importante que hemos visto inclusive con algunos clientes que nos hemos ayudado porque estaban pagando y oye, no tienes que pagar porque tú, si eres una autoparte, no estás listada, pero te puedes autodeclarar siempre y cuando no esté tu producto clasificado en capítulo 72, 73 y 70 o 76 y que certifiques que es para uso de fabricación o reparación de vehículos o vehículos medianos y pesados en Estados Unidos. Y ahí te autodeclaras como autoparte. Si cumples para el TEMEC, pues ya no pagas, ¿no? O
Si te declaras como autoparte y tienes un offset, pues lo tumbas con el offset, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues siempre tengamos esto, este, eh, en claro, ¿no? Porque sí nos ayuda y sí también nos da más claridad en esta parte. Ahora, stacking, muy importante. En cuestión de metales, las de autos y autopartes y vehículos medianos y pesados desplazan a metales, es decir, autos y autopartes tienen primera prioridad, es decir, si te aplica auto, autopartes, vehículos medianos, pesados o partes, aunque uses offset, aunque uses TEMEC para cero, ya no te aplican las de metales 232. Entonces, ahí ya es algo que es importante, ¿no? Toman prioridad las de automóviles, autopartes en ese sentido, ¿no? Drawback para partes solamente bajo manufactura. Entonces, muy importante esta parte. Offset, los famosos offsets. Entonces, también hay un programa de offsets donde se está beneficiando armadoras americanas con un monto de offset en base a un porcentaje del monto de venta o del valor de venta de sus vehículos armados en Estados Unidos. Hay un offset en monto y la armadora puede utilizarlo para sus propias importaciones o puede asignarlo a sus importadores, a sus proveedores. Entonces, aquí esto también estamos viendo que pues está tomando también mucha fuerza. Muchos clientes están utilizando muchas veces offsets. Muchos también están batallando. Entonces, bueno, tengamos noción de lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, pues tenemos que tener esa licencia, ese offset. Ese offset es por cierto monto, es para partes, obviamente, al armadora que te lo está otorgando y tenemos que monitorear uso y saldo, ¿no? Entonces no nos podemos pasar. Y hay validaciones en ACE que en teoría pues te rechazan si te pasas del uso, ¿no? Pero hay que relacionarlo bien, es por línea, hay que declararlo bien, hay que controlarlo, hay que fundamentarlo bien. No es para todo, ¿verdad? No es para volvernos locos, no, no, no. El offset es para 232 autopartes y es para las partes que son autopartes de quien te está dando el offset, ¿no? Principalmente así debe ser. Si no, pues naturalmente tu cliente te lo va a reclamar, te dice, oye, esa lana, ¿qué onda? No, o sea, es que ya me lo acabé en otras cosas. Espérate, pues era para mí, no era para lo que tú quisieras, ¿verdad? Entonces, no se metan en esos problemas y controlen bien offsets, ¿no? Es muy, muy importante. También el offset puede hacerse con un PSI, con una corrección de entrada. Se puede aplicar, ¿no? Camiones medianos pesados, autobuses, también, bueno, un tratamiento similar, bueno, para tomar en cuenta, y aquí también lo menciono, también pues tenemos el mapeo de capítulo 99, muy importante. Recordando también que el end-use también controla para partes de vehículos medianos y pesados. Estos son los offsets, que también hay offsets para partes de vehículos medianos y pesados. Y también, bueno, vehículos medianos y pesados tienen prioridad sobre otros, ¿no? Principalmente, pues, metales. Semiconductores, bueno, y hablamos brevemente de semiconductores. eh, Claudia, no hasta donde yo sé, es en ACE, no conozco de otra medida, de otra herramienta, solamente en ACE puedes ver los balances, no hasta donde yo sé. Bueno, semiconductores, bueno, digo, hay diferentes aplicaciones. Aquí tenemos que irnos por el TPP, ancho de banda, diferentes aspectos técnicos que rodean la aplicación de semiconductores. Eh, y bueno, también tenemos el mapeo para cuando, y sobre todo semiconductores aplica cuando vamos a hacer una reexportación de los equipos con los semiconductores y que son semiconductores avanzados también bajo las clasificaciones técnicas
que comprende la orden ejecutiva. Entonces, bueno, pues digo, ahí también lo vemos por ese lado. Eh, y tenemos múltiples opciones para 0%, ¿no? Para uso en Estados Unidos, investigación y desarrollo, para empresas de inicio. Cuando no me aplica porque mi producto o no tiene semiconductor o tiene semiconductores de no, es, no, no, no son de alta gama, no entran en la medida. Entonces, ahí también tenemos muchas opciones, algunas opciones para 0% en el caso de semiconductores. También aquí términos de Foreign Trade Zone, capítulo 38 y drawback. Madera, bueno, pues también tenemos madera, ¿no? Para softwood, timber y lumber, 10%, para muebles tapizados y para gabinetes y vanities y sus partes, ¿no? Desde el 14 de octubre del año pasado. También, bueno, pues se contemplaba un aumento a partir de enero de este año y se pospuso técnicamente al próximo año. Entonces, pues ojalá que dentro de los acuerdos del TEMEC, pues no se extiendan, no se aumenten, por supuesto, e inclusive que se quiten, ¿no? Y aquí es más puntual, tenemos también, bueno, pues ciertas fracciones, podemos verlo en nuestro mapeo, ¿no? Las fracciones, ¿no? Entonces, muy importante, son fracciones más puntuales, ¿no? No son tantas como otras medidas. Y si estoy, pues tengo que ver, ¿no? Soy un mueble tapizado, tengo madera, pues bueno, ahí es donde tengo que ver estas aplicaciones. Y realmente, pues, excepciones, en este caso, como pueden ver, pues no hay estas que serán, claro, son excepciones cuando no, mira, para el Reino Unido tiene privilegios, Japón tiene privilegios de manera interesante y también, pues, excepciones para cuando, pues, mi producto aunque está en la fracción, no es sujeto a la medida en este caso. Entonces, como pueden ver, pues, tenemos instancias donde, que es parte del tema, ¿no? Donde Reino Unido y Japón, pues, tienen privilegios, que, pues, no tienen otros países, ¿no? Colchones, eso es en el lado de antidumping, fíjate que es un tema también importante, interesante. No es una medida 232 propiamente, es una medida de antidumping. Y eso hasta donde yo creo pues continúa, porque las antidumping son más batallosas y más tediosas, ¿no? No que estas estén fáciles, ¿no? Pero son más complicadas y no anticipo cambios yo en la parte de colchones. Yo creo que se queda igual. Digo, hasta ahorita es lo que vemos, a menos que haya un cambio ahí, pero no creo. Pero bueno, pues como les comentaba ahí, pues son los privilegios que vemos, ¿no? Reino Unido, Japón, Unión Europea. Stacking, recordando, digo aquí, pues automotriz tiene prioridad, ¿no? Si acaso coincidieran, que yo creo que sería muy puntual, pues realmente aplicamos autopartes 232 como primer punto de aplicación en el stacking y ya no aplican las de madera en este caso. Otras medidas, bueno, minerales críticos, todavía no hay tarifas, pero pues, estamos en esos riesgos. Otras de posible aplicación, aeronaves, otras investigaciones, eh, drones de viento, de eólico, equipo eólico, robótica, médico, antracita y otras medidas, ¿no? Y aquí como digamos, un resumen a lo general, ¿no? Hablamos de acero, aluminio, cobre, autos, autopartes, vehículos medianos, pesados, autobuses, partes, semiconductores, farmacéuticos. Farmacéuticos no lo hablamos porque, bueno, ya era más puntual y por temas de tiempo. Madera, muebles, sí lo hablamos y también, bueno, tenemos nuestro
resumen aquí en esta filmina y como les comento, lo que les sugiero a ustedes es mapear su operación con la base de datos que les estoy mostrando para llegar a un alcance total y también de ahí entender mitigaciones disponibles, ¿no? También es importante tenerlo en claro. Hay otras en curso, como platicamos. Bueno, que aquí metí 301, bueno, digo, no, no es propiamente 232 por supuesto, pero son también en proceso y también 201 en cuarzo, y cordero. Entonces, bueno, ya hablamos 232, ahora 301. Tenemos también múltiples medidas de 301 son basadas en medidas cuando se determina que un país extranjero tiene acciones discriminatorias en contra de el comercio de los Estados Unidos. También es en base a una investigación. Aquí, interesantemente, 232 es con autoridad del Departamento de Comercio, 301 es bajo la autoridad del USTR. Entonces, pues son agencias distintas o oficinas distintas, aunque bueno, muy relacionadas últimamente, sobre todo. Pero bueno, vienen de autoridades distintas, investigaciones, tienen pues, protocolos distintos y derivan también en acciones. Tenemos medidas implementadas principalmente Brasil, sección 301 en producto brasileño. Tenemos también en trabajo forzoso y también tenemos principalmente las de sección 301 China Legacy, que les vamos a llamar, es decir, las de las, digamos que de lo nuevo es lo más viejo, ¿no? Las chinas 301, con otras en proceso, ¿no? En teoría hay una otra investigación a China que si China hizo o avanzó con sus compromisos del acuerdo de fase uno. Se recuerdan que en el primer mandato Trump había un acuerdo y demás. Bueno, hay una investigación en curso por ese tema. Sobrecapacidad, que ahí es donde también nos pueden pegar en México. Eso también continúa. Vietnam también tiene una investigación y también Alemania al momento de manera general. Entonces, pues bueno, aquí nos enfocamos en las que están en curso, perdón, implementadas principalmente. Entonces, tenemos varios universos operativos de sección 301, así como 232. Tenemos múltiples productos, múltiples países. Aquí la diferencia de manera general es que, bueno, sección 301, que a lo mejor no puedo decir que es una diferencia tan marcada porque pues también hay distintas aplicaciones en base a fracción, hay también excepciones. Pero digamos que una medida de 232 está más focalizada en cierta industria, cierto commodity, y una 301 es más enfocada en cierta economía o cierto país, de manera general, ¿no? Digo, si lo podemos ver en ese sentido. Entonces tenemos las vigentes que son China, estas son las China Legacy, son las antiguas que ya seguimos implementando. Tenemos las nuevas de trabajo forzoso, 301 Forced Labor. También tenemos Brasil, 301 Brasil. Y también, como hemos visto en nuestro mapeo, cada una tiene su propio anexo y código capítulo 99 propio. De ahí la importancia del mensaje que les doy en esta exposición de mapear, entender mi exposición en base a mi fracción, mi origen, mi capítulo 99, ver qué excepciones soy elegibles y naturalmente pues validar contra el texto de la orden ejecutiva, Federal Register y demás, ¿no? Ese es el mejor conducto, ¿no? No tratemos de no dejarlo a términos indistintos, términos generales, absolutos, de todo, nada. O sea, tratemos de evitar eso, porque ya son muchas medidas, ¿no? Y son muchas particularidades y es muy fácil que nos equivoquemos, ¿no? Sí tenemos que aterrizar siempre orden ejecutiva por orden ejecutiva, fracción por fracción, país por país, ¿no? Y en base a los parámetros que les comentaba. También podríamos tener otras en el futuro. Tenemos Nicaragua, China, en acciones marítimas, exceso de capacidad, como les comentaba. China, semiconductores, también puede haber medidas adicionales. Entonces, bueno, importante en 301
pues entender la acción y economía. Economía es decir, el país, ¿no? Y así últimamente lo ha dictado las órdenes, porque a veces se incluye, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues ahí ya no es un país, es una economía. Pero bueno, por economía y país de origen y país es lo mismo en cierta forma, ¿no? Veámoslo así. Economía es país, o sea, ¿qué país viene, no? También origen no preferencial, muy importante, tanto acciones 232 como 301 y cualquier remedio comercial parte del origen no preferencial de nuestras mercancías, no el de Temec, no origen Temec, no por la regla Temec, no por marcado, origen no preferencial que tiene el principal parámetro de transformación sustancial. Hay que, nuevamente, para mí lo más importante en este análisis es tu mapeo de tus productos por fracción, por país, por composición, y de ahí mapear las acciones que tengo y de ahí puedes llegar a un análisis y a un mapeo de acción, mitigación y cálculo de aranceles. De lo contrario, pues es complicado, ¿no? Es complicado al aire, ¿no? Eh, Eviten cualquier determinación general, que si todo lo chino o nada lo chino, si todo lo temeco, nada lo temeco, traten siempre de aterrizarlo, no es lo ideal. También, por supuesto, Stacking es importante, Temec en algunos casos, y bueno, en esta parte. Ahora, China 301 Legacy o heredadas o las antiguas, ¿no? Pues tenemos listas históricas que siguen en aplicación, ¿eh? Siguen en aplicación. Cuando tu producto en su origen no preferencial cae en China, tienes 301 Legacy que siguen en aplicación. Tasas típicas del 25 o 7.5%. También ha habido modificaciones, también, bueno, excepciones también. Hay ciertas excepciones. Eh, y bueno, tenemos también ampliaciones que llegaron a principios del año para grafito natural, imanes, baterías, ciertas mascarillas, guantes médicos y también, bueno, otras que pueden implementarse para vehículos eléctricos, semiconductores, productos solares, productos médicos. Ha habido aumentos en ciertas categorías de producto en lo que respecta a sección 301 Legacy, ¿no? Que tener en cuenta. Y bueno, aquí yo creo que es algo que ya platicamos, muy importante el mapeo para poder llegar a la conclusión adecuada, ¿no? Que también aquí en nuestro base de datos, pues aquí los tenemos China Legacy y también, pues podemos que aquí pues, van a ser, pues obviamente una multitud de fracciones. Aquí sí ya abarcamos prácticamente casi o mucha parte de la tarifa. Y aquí podemos también empezar a ver tarifas disponibles, que como les digo, aquí no están en 100%. 25, 50, dependiendo del producto. Article description, aquí vemos pues, ciertas aplicaciones. Vehículos eléctricos, ¿no? Aquí a veces. Aquí es donde le pegan a vehículos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí es donde podemos también mapear y entender mi exposición, ¿no? Muy importante, ¿no? Es algo que ya hemos estado platicando, he estado recalcando, pero el procesar en México no elimina origen chino en automático. Hay que hacer, y recordemos pues esa narrativa que estamos estableciendo también, que una cosa es ruta logística y otra es ruta de producción. Una ruta logística obviamente no cambia el país de origen de un producto, ¿eh? No porque atravieso México quiere decir que ya puedo cambiar origen. Ahora, naturalmente, pues no es nuestro caso, sí tenemos producción, eh, eh, pero pues, esa producción que efectuamos tiene que considerarse bajo regulación americana una transformación sustancial. Y eso es donde viene la complejidad en este sentido. ¿Por qué? Porque es caso por caso, desgraciadamente. Aunque si en algunos casos ya tenemos ciertos parámetros que entendemos, pensamos, entendemos bien, criterios que entendemos bien, aún así es caso por caso y no está tan fácil. Si el TEMEC es fácil, que tiene reglas de salto arancelario, valor contenido regional, pero que podemos inclusive esquematizar, ¿no? Y automatizar en muchos casos, transformación social es más difícil, ¿no? Aunque sí es posible en algunos casos, es más complicado. Ahora, 301 Legacy con otras acciones.
Con forced labor, sí, o sea, se suma, ¿no? Si la medida de forced labor, de 301 forced labor no está aceptada como tal, se suma, ¿no? Con 232 también, bueno, ahí no, ¿verdad? Si aplica 232, perdón, con 232 también el 301 legacy sí se suma. El forced labor es el que no, pero sí el 232 también se suma. Medidas dumping, cuotas compensatorias también se suman y preferencia TEMEC reduce en el caso de, digamos, un México con un origen no preferencial China, pero una preferencia TEMEC sí, reduce tasa general, pero no elimina las aplicaciones chinas, ¿no? Las aplicaciones en cuestión de 301. Ahora, forced labor, y ya nos falta menos, ¿no? Ahorita ya terminamos, y nos tardamos un poquito más, pero creo que, bueno, vale la pena para hacer el repaso completo, pero ya casi terminamos, ¿eh? Eh, Forced labor, ahora 301 forced labor cubre 60 economías o 60 países, incluyendo todos los de la Unión Europea, en este caso. Y bueno, son, digamos, los que vienen a sustituir los de sección 122, ¿no? Que salieron y ahora entraron los de forced labor y fue así como que casi un switch, ¿no? Y así inclusive las tasas pues son prácticamente muy similares, ¿no? En muchas instancias. Tenemos tasas del 10%, 12.5. También tenemos fórmulas top-up o máximas en algunos países. Entonces, bueno, muy importante, ¿no? México y Canadá 10% como regla general. TEMEC sí exceptúa Forced Labor 301, es una distinción importante. Y en caso de China, pues 12.5 y también acumulación con Legacy 301, a menos de que se sepa toda la fracción de alguna de las dos, ¿no? Pero si no, se incluye. 10% para 17 economías, incluyendo México y Canadá. Top up a 10, es decir, tasa general más Forced Labor 301 se suman y es un máximo del 10 para productos de la Unión Europea, ciertos productos y Taiwán. Top up al 12.5 para productos de Japón, Corea y Suiza y 12.5 para otras economías. Entonces, bueno, aquí el TEMEC sí nos beneficia. Si el TEMEC en cuestión de 301 Forced Labor, si nuestro producto es TEMEC, no se aplica 301 Forced Labor. Muy importante. Y tiene que calificar para el TEMEC de manera adecuada, ¿verdad? No es como que haya algo le hice ya con eso, bueno, ya sabemos bien, yo creo que es un tema mayormente entendido que el TEMEC es un análisis en sí y debe ser hecho correctamente y de manera adecuada. Artículo 232, no se hacen stacking con forced labor. Esto es una parte bien importante. Bueno, otras medidas. Brasil, digo, lo veo rápido. Bueno, también hay medidas que están afectando actualmente a Brasil a partir del 22 de julio. También con múltiples excepciones. Entonces, si tiene algún impacto para productos de origen Brasil, pues pueden ver posibles excepciones. Nicaragua, bueno, digo, está aquí para más puntual, ¿no? Pero bueno, pueden venir acciones a partir del próximo año. Otras que estamos observando, como platicamos, sobre capacidad o exceso de capacidad, yo creo que la más relevante es estar monitoreando en el contexto de México, porque ahí también está incluido México en esa investigación. Y algunos cuadros resumen. Y para ir terminando, bueno, pues recordamos cómo, bueno, hay que combinar capas de enforcement con las diferentes medidas que hemos ido platicando. Tenemos medidas de 232, 301, 338. Canadá también con una propuesta de inicio para el 19 de agosto. Entonces hay que estar monitoreando esa parte. Si tú tienes importación de Estados Unidos de origen Canadá,
pues aquí te puede impactar. Entonces, acumulación, pues bueno, pues muy importante, ¿no? Entender cuándo tengo la acumulación, ¿no? Si tengo autos o autopartes, vehículos medianos y pesados más 232 metales, pues no acumular. El régimen vehicular controla en esta parte, por ejemplo. Cuando tengo acero, aluminio y cobre, pues es un solo pago, como bien platicamos, no se acumulan entre sí en ese sentido. Trabajo forzoso y 232 se excluye 301 trabajo forzoso, ¿no? O sea, entonces no vas a pagar sección 301 trabajo forzoso cuando tienes presencia de 232 controla. También cuando hablamos de 301 Brasil, 232 también controla. 301 Legacy, China y 301 trabajo forzoso sí se acumulan. 338 más 232 exceptúa 338 Canadá, de manera general. O sea, 232 manda, ¿no? Cualquier medida con antidumping, cuota compensatoria se acumula. Antidumping y cuota compensatoria siempre se acumulan. Pues bueno, importante nuestro resguardo de documentos, comprobación, número de parte, mapeo por número de parte, realmente es lo que más estamos sugiriendo en este caso. Bueno, es lo que tenemos. Una disculpa, digo, sí, algunas las pasamos un poquito más rápido por cuestión de tiempo, pero con gusto les vamos a mandar la presentación. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas. No sé si tengo una pregunta, comentario. Gracias por estar aquí. Gracias a Palco por la invitación. Eh, eh, y bueno, gracias por estar aquí, ¿no? A la orden. No sé si tengo una pregunta, comentario. Con gusto lo platicamos. Preguntas, comentarios, ¿no? Todo quedó claro entonces. Eso es bueno. Perfecto, te lo vamos a mandar tanto la presentación como este mapa de aplicación, que como les digo, ojalá que esto sí les sirva, porque sí es muy importante mapear, y aquí tenemos todas, ¿no? Inclusive las que no vimos por tiempo, ¿no? Farmacéuticos, semiconductores y demás. Pues muy importante que vean, por ejemplo, semiconductores, pues son muy puntuales, ¿no? Pero hay que tenerlas en claro y tenerlas en cuenta también, por supuesto. Eh, y tenemos también aquí un mapeo máster también. Eh, Bueno, pues bueno, agradeciendo, gracias a Palco por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Con esto nos despedimos, ya mañana ya, pues es viernes, que tengan un excelente fin de semana eh, y a echarle ganas, ¿no? No tenemos de otra manera más complejidad. La parte mexicana también sin duda muy compleja, lo sé, no crean que no lo sé, pero bueno, disculpen que también en la parte americana andamos muy activos, y es nuestra nueva realidad, ¿no? Hay que atacarla como es. Gracias a todos nos vemos. Gracias por estar aquí. Luego, Hasta Adrián, luego. muchas gracias.